Luego de asumir la presidencia el 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín envió al Congreso un conjunto de leyes para proteger los derechos humanos. Propuso también derogar la ley de autoamnistía y firmó los decretos 157 y 158 que ordenaban enjuiciar a 7 jefes guerrilleros y a las 3 primeras juntas militares de la dictadura. Según el decreto presidencial 187 del 15 de diciembre de 1983, se creó la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Sus integrantes detentaban atributos principales. Por un lado, eran figuras públicas prestigiosas de diversas actividades como la religión, el periodismo, el derecho, la cultura y la ciencia. Entre ellos, el puntaltense Horacio Huarte, maestro y abogado. Integró las Juventudes Políticas y ocupó diversos cargos partidarios en la Unión Cívica Radical. Durante la dictadura defendió a varios presos políticos. Al crearse la CONADEP, las desapariciones de personas se convirtieron en cuestión de Estado. Yo era diputado nacional y recordemos que a los escasos días de asumir la presidencia de la Nación, Alfonsín por decreto crea la CONADEP, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. Debemos de tener en cuenta que el radicalismo ganó con el 52% de los votos, sin embargo el peronismo con su frente obtuvo el 40% de los votos. El radicalismo impulsó la anulación de la ley de autoamnistía que habían dictado los militares. El peronismo con Luder en cabeza de fórmula pregonó y postuló homologar la ley de autoamnistía dictada por los militares. Es decir, que el 52% de la población votó por verdad y justicia y el 40% por perdón y olvido. Eso no lo debemos de pasar por alto. A tal punto el peronismo nunca quiso rever la política de terror, de tortura y de matanza y de desaparición de personas, que no quiso integrar la CONADEP. La CONADEP fue integrada por 10 personas designadas directamente por Alfonsín, Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, René Favaloro, Gregorio Klimovsky, Eduardo Rabosi, entre otros, Jaime de Nevares, y le dejó 3 espacios para la Cámara de Diputados de la Nación y 3 lugares para el Senado de la Nación. En el Senado de la Nación el radicalismo no tenía mayoría, la tenía el peronismo, y la prueba más evidente de que no querían investigar hacia atrás es que el Senado nunca designó a sus 3 representantes. Sí lo hizo la Cámara de Diputados, pero tampoco la oposición en ninguno de sus matices nos quiso acompañar, y fuimos 3 diputados radicales los que nos incorporamos a la CONADEP. Respecto a Horacio Huarte, fue un militante de la democracia de más nivel que yo. Él fue diputado nacional por Punta Alta y participó de la CONADEP. En ese momento jugarse a participar de la CONADEP era una cosa muy difícil. Yo creo que en Punta Alta eso le ha significado, por supuesto, una dura sanción por parte de militares que han sido juzgados en la CONADEP. Pero creo que la democracia merece hacerle un respeto, un homenaje a Horacio, porque bueno, ha tenido una actitud muy valiente y muy contundente en ese sentido. Y lo de Alfonsín, yo creo que es el único presidente de la nación que ha venido en funciones a Punta Alta.
Una cosa es ir como jefe supremo de la Fuerza Armada a la base y otra cosa es venir a saludar al pueblo de Punta Alta. La base está en el partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales. El partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales limita con el mar y cuando viene una autoridad nacional al partido de Coronel Rosales tiene que pasar a saludar a su pueblo por la Casa del Pueblo, que es la municipalidad. El presidente de la Nación, Alfonsín, vino 2 veces a Punta Alta y las 2 veces pasó por la Casa del Pueblo a saludar, independientemente de haber estado desarrollando actividades en la base. Yo eso creo que es un mérito nuestro, pero también creo que habla de la sensibilidad de un presidente como Alfonsín. Lamentablemente, en el momento en que nosotros lo necesitábamos para, con contundencia, lograr que nos diera una mano fuerte para el tema de Puerto Rosales, un tema que había gestionado mucho mi papá y Horacio Huarte, fue el mismo día que aparecieron que le habían robado las manos a Perón en la tumba y entonces el presidente, que tiene que hablar para la nación y no solamente para nuestro pueblo, lamentablemente orientó su discurso básicamente hacia ese tema, que es un tema incluso a nivel internacional, y lo del puerto quedó un poco postergado. Se comprometió a hacer todo lo posible, pero digamos creo que fue en realidad imposible que se dedique como se debería haber, como se pudo haber dedicado a este tema. Los que estaban en el aire pueden desaparecer en el aire, los que estaban en la calle pueden desaparecer en la calle, los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. El trabajo de la CONADEP, plasmado a través del informe Nunca Más, uno de los libros más vendidos en la historia del país, y para todos aquellos que por ahí quedan como mal pensados, nosotros no cobramos derechos de autor, lo donamos a EUDEVA, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, y todo el mundo trabajó ad honorem en esa comisión. Fue un trabajo muy duro. Cuando se crea, el Ministerio del Interior asignó una planta de empleados permanentes dependiente del Ministerio del Interior, pero las chicas y los muchachos no aguantaron lo que tenían que oír y ver. Es así que nosotros entonces no podíamos maltratar a nadie que había entrado a la administración pública para hacer otra cosa. Es por eso que incorporamos como empleados a militantes de los organismos de derechos humanos, fundamentalmente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Y así se alcanzó a conformar un grupo de trabajo dentro de la CONADEP realmente comprometido con los derechos humanos. Y en cuanto a la Junta, no solamente porque lo esté señalando yo, sino que el propio fiscal Estracera ha señalado que el juicio de la Junta no se hubiera podido alcanzar a realizar sin el trabajo previo de la CONADEP. Acordémonos que arrancamos de la nada y al contrario nos habían destruido hasta inmuebles como para que no pudiéramos alcanzar a colectar pruebas como para impulsar los juicios que después sobrevinieron. Quiero apretarte la mano. Sabemos que ellos nos han separado. Parece ser un mal general que va a haber que solucionar. Tenés que estar en algún lugar que pronto vamos a encontrar. El terrorismo de Estado eliminó con suma ferocidad el entramado societario. La detención, secuestro y desaparición de personas causó un hondo impacto también en nuestra ciudad. Los casos registrados fueron de jóvenes militantes, trabajadores civiles de la Armada y conscriptos navales. Uno de los casos más emblemáticos quizás sea el de Daniel Alberto Racero, un militante estudiantil secuestrado en la ciudad de La Plata en la denominada Noche de los Lápices. También
Luis Faustino Stamponi, un militante que tuvo un contacto personal con el Che Guevara en Cuba. Las garras del Plan Cóndor lo secuestraron y desaparecieron en 1976 en Bolivia. Su madre, Mafalda, también desapareció cuando fue en busca de su paradero. Bueno, tendría distintos puntos de vista en este tema porque tuve compañeros de época de estudios que desaparecieron, gente de Punta Alta, gente de Bahía Blanca, gente bastante allegada, y por otro lado tuve también familiares desaparecidos. Con militancia política, un primo nacido en Punta Alta, Luis Stamponi, y diría yo sin militancia política, su mamá, que era mi tía, Mafalda Corinaldesi Stamponi. Bueno, eso marca puntos de vista distintos y sentimientos distintos. Cuando vos preguntás cómo recibió uno aquel tiempo, y también con sentimientos encontrados, porque sinceramente el temor no había pasado. Yo tenía su apellido, eso había significado varias cosas en la época del proceso, y yo me acuerdo, por ejemplo, mi papá que me decía: tené cuidado por las dudas. Cuando veía que yo me iba a arrimar a algún lugar, él decía: tené cuidado por las dudas, porque nunca se sabe. Por suerte, hoy podemos decir que aquel tiempo está totalmente superado. Entonces, aquella primer militancia, aquella apertura democrática, dentro mío tenía un sentimiento particular, porque aunque un poco me avergüenza decir que tenía miedo, pero lo digo porque era tal cual, un poco de miedo, o bastante yo tenía. Es lo que me tocó en mi juventud. Hoy puedo transmitir a mis hijos otras cosas, trato de explicarle este miedo que ellos a veces no entienden, cómo iba a tener miedo, porque por suerte les tocó otra época, sin miedo. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina, se llama Agustín y es un buen muchacho. Es a veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fue. Se ha desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Alicia, ¿qué opinas con respecto a los militantes desaparecidos durante fines de la década del 70? Bueno, yo en realidad siempre me gusta referenciarlo desde la experiencia, digamos, personal, y de cómo lo vive uno y de el momento en que uno se dio cuenta de lo que realmente pasaba. En el año 82 mi familia compra una casa, que es la que actualmente vivo, en Avellaneda al 500, lindante a la casa del doctor Carrillo, que sufrió un atentado en los 70, una bomba, y él fue detenido. Fue detenido porque en su momento él había, como médico, se le había pedido que constatara el estado de los detenidos de la masacre de Trelew, que estaban internados en el hospital naval. Bueno, a mí, digamos, conocer a esta mujer en el año 82, cuando su hijo recién salía de la cárcel, estuvo muchos años detenido, me hizo ver que esta mujer que estaba detenida en el tiempo, con la cual yo hablaba a través de la pared medianera, el sufrimiento, ¿no? Y que su vida se había detenido el día de la bomba y el día que habían llevado a su hijo. Esa experiencia personal, digamos, por ahí en el 82, cuando ya había una apertura hacia la democracia, donde yo ya había ido al PIA a afiliarme, esta experiencia me hizo ver, digamos, la realidad, ¿no?, de la lucha y de los desaparecidos, de los detenidos. Bueno, y conocí al doctor Carrillo, que fue un gusto, y compartí con esta señora durante muchos años esa pared medianera donde ella me contaba todo lo que había pasado. Esta mujer detenida en el tiempo durante muchos años por el sufrimiento, ¿no? De saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es. Si se confirma el indicio, la sospecha que tenemos de que ella fue robada a su
empuje a reencontrarse hasta conocer su nombre y el origen de su sangre. Hay tanto chico perdido, tanto asesino suelto, pero canso la mentira y está el corazón abierto. No podemos olvidarlo, ha nacido en cautiverio entre tanto sufrimiento en aquel pozo siniestro. Saber quién es. ¿Cuál es tu experiencia con respecto a los detenidos desaparecidos en la década del 70? Y bueno, es lo más, diríamos, lo más duro que nos tocó pasar. De alguna manera nosotros veníamos ya con el peso de lo que había pasado en el 55. No porque me tocó a mí, yo era pibe, pero yo en ese tiempo tenía 6 años, pero viví lo que le tocó a muchos compañeros militantes que en ese tiempo también pasaron la de Caín. Y bueno, mi padre era un militante de ENATE, así que te imaginas que uno tuvo la experiencia de mucha gente que vinculada a la política, y bueno, y ahí nacimos nosotros mezclados en esa política. Y de alguna forma fue lo que siempre nos tenía en vilo de que no se repitiera lo del 55, pero bueno, el trabajo de los 18 años para lograr la vuelta a la democracia fueron durísimos. ¿Por qué? Porque muchos, los que militábamos, nos costaba, militar no era fácil, estaba prohibido. Había que militar reuniéndonos escondidas como si fuéramos delincuentes. Y bueno, pero así todo militamos hasta que las juventudes políticas tuvieron sus espacios. Y bueno, y en eso, entre los más grandes, los luchadores de todos los sectores con la juventud, logramos que la democracia volviera. Y bueno, después duró poco porque también sufrimos lo que fue el 76. Y bueno, y todo eso no fue nada grato porque nos tocó, algunos tuvimos la suerte de salvarnos, a pesar de haber tenido que vivir el secuestro, la tortura y la persecución, pudimos quedarnos, porque otros se tuvieron que ir, a otros lo fueron, otros desaparecieron, y los que nos quedamos nos tocó bancarnos la que había que vivir en una época de proceso. Y seguimos insistiendo para volver a la democracia, y bueno, gracias a Dios se dio y volvió la democracia que hoy vivimos. Por eso a veces cuando uno charla y habla con aquellos que hoy a veces tan livianamente maltratan esta democracia, siempre insistimos, ¿no? Guarda que esto costó mucho conseguirla, y costó mucho porque se perdieron vidas. Nosotros fuimos desaparecidos en el año 76. Yo estuve desaparecida 10 días, mi marido estuvo desaparecido 100 días. Yo realmente fui desaparecida, mi esposo después apareció detenido sin causa y sin proceso después de esos 100 días. En realidad nosotros llevábamos 80 días de casados cuando nos allanan nuestro departamento en Bahía Blanca. Y bueno, fue todo muy sorpresivo, muy duro. Fue realmente una experiencia muy desagradable por la impotencia, por los tratos, por los modos, por el hecho de que uno realmente en esa instancia no fuera tratado como persona, ¿no? Pero bueno, esos son hechos que afortunadamente desde el gobierno de Néstor Kirchner y luego con Cristina Kirchner hemos podido, si se quiere, en cierto modo ver resarcido el hecho de la injusticia, ¿no? Por el profundo proceso respecto de el tratamiento de los derechos humanos como política de Estado que ha implementado este gobierno. Y a veces uno conversando con los chicos, fundamentalmente con nuestros hijos y demás, se pone a pensar que afortunadamente, si bien uno perdió un montón de cosas en el transcurrir, siempre estamos mirando al futuro y proyectando en trabajos colectivos y en todo aquello que sea cuestiones que hacen al bien común y a la solidaridad. Muchas veces se dice que los golpes fueron militares. Yo coincido cuando la presidenta dice que fueron cívicos militares porque hubo poderes económicos muy grandes que
manejaron las situaciones que las Fuerzas Armadas encabezaron como golpe, tanto en el 55 como en el 76, entonces, o en los otros periodos donde hubo también con Ilía, bueno, con Frondizi, todos tuvieron que ver cívico-militares que defendían intereses económicos muy pesados, que hoy son los que todavía insisten en tratar de socavar este sistema democrático. Y bueno, esto hoy lo podemos contar, lo podemos vivir. A nosotros nos tocó esperar ansiosamente que a nuestros compañeros que estaban presos los pudieran largar, los pudiéramos tener junto a nosotros, y bueno, también saber que otros no volvían más, que llamaban a sus padres, a su familia, y venía un cajón con el hijo o la hija dentro, y eso realmente también fue muy duro. Pero bueno, estamos en esta democracia consolidándola día a día, y ojalá pueda cada día ir consolidándose mucho más. En realidad nuestra militancia siempre fue a la luz del día, siempre una militancia en un contexto social, es decir, desde lo social, en cuestiones muy solidarias, muy puntuales. En ese sentido, nosotros estamos plenamente convencidos de que fue un devenir y un proceso que lleva a que afortunadamente hoy se pueda militar con esta alegría, con esta libertad, cosa que nosotros durante nuestro proceso como militantes o nuestro desarrollo como militantes no fue tan fácil como les hoy afortunadamente a la juventud, ¿no es cierto? Nosotros teníamos compromisos, asumíamos el compromiso y respondíamos a la comunidad desde nuestra humilde participación y lo que entendíamos nosotros que era lo correcto para con el vecino, el compañero, el ciudadano en común. Así que bueno, son situaciones que llevan un proceso largo. Pero ya te digo, es como que hoy uno puede sentirse reivindicado, no solo por los que hemos sufrido secuestros y detenciones, sino por todos aquellos compañeros que hoy ya no están y que lucharon al igual que nosotros con esta intención, ¿no? Con esto que hoy, no sé, pero afortunadamente es como que lo estamos viendo en el devenir, el tema de un país inclusivo, equitativo. Realmente a veces uno se pone a pensar que sirvió todo esto para muy mucho, ¿no? Según escribió Pilar Calveiro en el libro Poder y Desaparición, entre 1976 y 1982 funcionaron en Argentina 340 campos de concentración-exterminio distribuidos en todo el territorio nacional. Se registró su existencia en 11 de las 23 provincias argentinas, que concentraron personas secuestradas en todo el país. Su magnitud fue variable, tanto por el número de prisioneros como por el tamaño de las instalaciones. Dice Calveiro que se estima que por ellos pasaron entre 15 y 20.000 personas, de las cuales aproximadamente el 90% fueron asesinadas. Para conmemorar estos 30 años de democracia, el país tuvo que pagar un precio muy alto. Y a pesar que todavía algunos añoran los tiempos de las libertades acotadas, otro tanto, mucho más numeroso, reivindica permanentemente la vigencia plena de los derechos para que hoy el pueblo argentino decida su propio destino. Aquí viene una canción desde muy, muy lejos, desde Cuba, pero la sentimos muy cerca. Hasta siempre, comandante Carlos Puebla. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura
me puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Esa! Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Esa! Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Eso! Tu amor revolucionario nos conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y ahí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Los quiero ver bailar ahora! ¡Hasta siempre! Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che